Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En clases pasadas hablábamos del mínimo común múltiplo, pero con el método de conjuntos. Hoy día, en nuestra clase número 19 de matemáticas, vamos a hablar del mínimo común múltiplo, pero el método abreviado. Pero, ¿por qué otro método? ¿Qué de malo tiene el método de conjuntos? Bueno, no es que tenga nada malo. Lo que pasa es que el método abreviado sirve para calcular más fácilmente el mínimo común múltiplo de tres o más números y cuando esos números son grandes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a usar el método abreviado para calcular el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 42. Hacerlo por el método de conjuntos podría ser, pero sería muy trabajoso porque son números grandes y también porque son tres números, no dos. Entonces, ¿cómo se procede con el método abreviado? Primero y principal escribimos el 25, el 60 y el 42 y pasamos una línea vertical. ¿Ok? Luego nos acordamos cuáles son nuestras herramientas principales en este tema, que son los números primos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números primos? Vamos a escribirlo en esta columna amarilla. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Esas son las herramientas que vamos a usar para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, comencemos con el número primo 2. Vamos a ver si el 25 ¿será divisible por 2? No. Así que vamos a ver, vamos al siguiente, al 60. ¿El 60 será divisible entre 2? Sí. Como tenemos uno que sí es divisible entre 2, colocamos el 2 a la derecha de la línea vertical. Y vamos a dividir por 2 esas cantidades que están a la izquierda de la línea vertical. El 25 no se puede dividir por 2, así que lo dejo igualito como estaba. Pero el 60 sí se puede dividir por 2, como ya les he dicho. Y 60 entre 2 da 30. Coloco el 30 debajo del 60. Y el 42 también se puede dividir por 2. 42 entre 2 da 21. Muy bien, ese sería el primer paso. Ahora repito el proceso. Voy a preguntarme si esos números que están quedando debajo, 25, 30 y 21, son divisibles por 2. Otra vez. Entonces, 25 es divisible entre 2. No. 30 es divisible entre 2. Sí. Con que haya uno que sea divisible entre 2, ya se puede proceder. Con uno es suficiente. Como el 30 es divisible entre 2, coloco otra vez el 2 a la derecha de la línea vertical y procedo a sacarle la mitad a cada número o a dividir por 2 cada número que está a la izquierda de la línea vertical. Entonces, 25 no se puede dividir por 2, así que lo dejo igualito. 30 sí se puede dividir por 2, así que lo divido. 30 entre 2, 15. Y 21 no se puede dividir entre 2, así que lo dejo igual, 21. Ahora vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Será que alguno de esos que están allí, 25, 15, 21, es divisible por 2? Vamos a ver. 25 no es divisible entre 2 porque termina en un número impar. 15 tampoco porque termina en un número impar. Y 21 tampoco porque termina en un número impar. Así que como ninguno es divisible entre 2, ya no voy a usar el 2, sino que paso al siguiente nivel y voy a usar el 3 ahora. Miren la flechita roja, indica que ya subimos de nivel. Ahora voy a preguntarme si alguno de ellos es divisible entre 3. Entonces comienzo con el 25 otra vez. ¿25 será divisible entre 3? No, que no hay ningún número multiplicado por 3 de 25. O la suma de sus dígitos no es múltiplo de 3. Por eso 25 no es múltiplo de 3. 2 más 5, 7 y 7 no es múltiplo de 3. ¿15 será divisible entre 3? Sí, porque 3 por 5, 15. Así que ya con que uno de ellos sea divisible entre 3 es suficiente para proceder y escribir el 3 a la derecha de la línea vertical. Y luego que coloque ese 3 allí, empiezo a dividir entre 3
cada uno de esos números. 25 entre 3 no es divisible, así que dejo el 25 tal cual como está. 15 entre 3 es 5, sí se puede dividir. Y 21 entre 3, 7, también se puede dividir. Ahora vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Alguno de esos que están allí, 25, 5 o 7, será divisible por 3? Vamos a ver. 25 no es divisible entre 3. 5 tampoco es divisible entre 3. Y 7 tampoco es divisible entre 3. Así que ya el 3 ya no me sirve. Subo al siguiente nivel, que sería ahora con el 5. Y me pregunto, ¿alguno de ellos es divisible entre 5? ¿25 será divisible entre 5? Sí, porque termina en 5. Los números que terminan en 5 o en 0 son divisibles entre 5. Entonces, con que ya uno de ellos sea divisible entre 5, es razón suficiente para colocar el 5 a la derecha de la línea vertical. Y procedo a dividir entre 5 cada uno de esos números. 25, 5 y 7. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Y 7, 7 no se puede dividir entre 5, así que lo bajo igualito como estaba arriba. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Algunos de los que me quedaron, el 5, el 1 o el 7, son divisibles entre 5? Veamos. ¿El 5 es divisible entre 5? Sí. Así que con que uno de ellos sea divisible entre 5 es suficiente para colocar el 5 acá, a la derecha de la línea vertical, y proceder a dividir entre 5 cada uno de esos números. 5 entre 5, 1. El 1 no es divisible entre 5, así que lo dejo igual. Y 7 entre 5, 7 no es divisible entre 5, por lo tanto lo dejo igual. Vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Alguno de esos números es divisible entre 5? 1 no es divisible entre 5. 1 no es divisible entre 5. 7 no es divisible entre 5. Por lo tanto ya fue el 5. Subo al siguiente nivel. Ahora con el 7. Y me pregunto, ¿el 1 es divisible entre 7? No. ¿El 1 es divisible entre 7? No. ¿El 7 es divisible entre 7? Sí. Así que puedo usar el 7 y colocarlo acá a la derecha de la línea vertical. Y procedo a dividir entre 7 los que se pueden dividir entre 7. 1 no se puede dividir entre 7, queda igual. El 1 no se puede dividir entre 7, queda igual. Y el 7 sí se puede dividir entre 7 y el resultado da 1. 7 entre 7, 1. Y ya he terminado la tablita. Ese es el primer paso, terminar la tabla. El otro paso es calcular el mínimo como un múltiplo. Pero es muy fácil. La parte complicada ya la hicieron, ya la han entendido, supongo. ¿En qué consiste hallar el mínimo como un múltiplo? Sencillo, en multiplicar todos los números que están en color celeste. Es decir, multiplicar 2 por 2 por 3 por 5 por 5 por 7. Bueno, y eso es una multiplicación que ustedes ya saben hacer. Les voy a ayudar igual, por ser buena onda. Voy a multiplicar el 2 con el 2, el 3 por el 5 y el 5 por el 7. 2 por 2, 4. Ahora voy a multiplicar 3 por 5 aparte. Estoy aplicando una propiedad que se llama propiedad asociativa. 3 por 5, 15. Y ahora 5 por 7, 35. Esa propiedad dice que no importa el orden en que yo agrupe las multiplicaciones, los factores, no se va a alterar el resultado. Siempre y cuando hayan solo multiplicaciones o solo sumas. Si hay operaciones combinadas no se puede hacer esto que estoy haciendo, de asociar. No se cumple la propiedad asociativa. Bueno, y luego 4 por 5, 4 por 15, 60. Y lo multiplico por 35. Y 60 por 35 da 2100. Conclusión, el mínimo común múltiplo de 25, 60 y 42 es 2100. Y ese sería el fin del ejercicio. Si les pareció largo es porque cogí un ejercicio el más complicado posible para que ustedes entendieran. Si entienden el más complicado van a entender el más sencillo. Si entienden el más complicado que les estoy explicando, con 3 números van a poder resolver el de 2 números. Mucho más fácil. Si no entendieron alguna de estas partes que expliqué, me pueden preguntar. Mientras tanto, voy a dejarles una tarea, que es calcular el mínimo común múltiplo de estos números. Y las respuestas están acá, para confirmar. Hasta luego y que tengan una feliz tarde.